Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, hoy vengo a presentaros la nueva línea Gillette C, que es una línea completa masculina para, sobre todo especializada en el afeitado y cuidado de la barba. De esta misma línea hay muchos más productos, hay incluso cuchillas de afeitar. Hay de todo, la gama está completísima. Yo solamente me voy a ceñir a lo que es el gel para limpiar la barba, este es el aceite para el cuidado de la barba y el bálsamo para el cuidado de la barba. Creo que es de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado a muy buen precio. Son productos que van rondando los 8 euros aproximadamente y que espero sobre todo que disfrutéis de este revisado para empezar y después de conocerlos. Os invito a que los conozcáis. Ya de principio os digo que están aprobadísimos. Ahora mismo voy a pasar a hablaros de lo que es este gel para la limpieza de la barba. Viene también en portugués y pone detergente para la barba, pero es un gel, no nos asustemos. Cada lenguaje tiene lo suyo, por supuesto, y hay que respetarlo, y eso es lo que también les enriquece a ellos. Madre mía, qué lengua. Hoy estoy como la lengua un poco que se me va. Señoras y señores, venga, que quiero hablaros de esto, y si no, con 3 productos, esto, bueno, puede ser eterno. Este es el gel limpiador de barba y rostro, porque sirve absolutamente para todo, no es solamente para lo que es para utilizar en lo que sería la zona de la barba, vale para toda la cara por completo, todo el jeto. Y bien, la forma de aplicación ahora la explicaré con tranquilidad. Estamos hablando de 350 mililitros que hay que girar aquí, que ahora mismo no sé si estará activado, y que aquí, no, pues estaba abierto. Fijaros lo que son las cosas. Bueno, pues simplemente hay que dejar salir una vez. De verdad lo digo en serio, no le deis mucho más de uno porque hace una espuma brutal. Y ahora mismo yo la tengo en seco, pero si es que si hago así va a empezar a hacer, ya lo estáis viendo, un montón, y está en seco, con agua esto va a haceros un montón de espuma. Gel limpiador para rostro y barba, específico también para las barbas. Es un olor muy masculino, ligeramente mentolado, pero muy liviano. No os penséis que os vais a encontrar, como me lo he hecho antes en la mano, que os vais a encontrar con algo hiper mega masculino, aguerrido, porque todo lo contrario. Es simplemente un matiz, pero nada más, porque también este producto donde se sustenta es sobre todo en el aceite de coco. Concretamente, agua de coco, como le llaman desde la firma. Muy poquita cantidad, vuelvo a repetir, muy poquita cantidad. Solamente hacéis un pump, dais un pump y suficiente para limpiar la barba. Hombre, si tenéis un barbón súper denso, pues efectivamente os digo que le deis un poco más. Yo para mi tipo de barba con uno es suficiente y hasta me paso, porque, bueno, no es que me pase, pero tenéis para toda la cara. Para este tipo de barba tenéis para toda la cara, pero cuidado también porque ya lo aprovecho y digo, no lo utilicéis solamente para lo que es el rostro, aplicarlo también en lo que es la zona del cuello y la nuca, para limpiarla muy bien, porque así vamos a evitarnos, sobre todo los hombres, luego tendemos mucho a que la zona del cuello siempre nos salen puntitos negros, espinillas y cosas con la edad. A partir de determinadas edades los cuellos se ponen fatal, más vale que empecemos a cuidarnos. Pero desde ya, no os olvidéis nunca de la nuca y del cuello. Y zona del pecho también, si podéis, pues darle también, no pasa nada. Para tenerlo limpio, cuidado e hidratado. Bien, agua de coco fundamental. ¿Cómo se emplea? Pues simplemente mojáis el rostro, la barba muy bien mojada, aplicáis en la palma de la mano, yo fricciono siempre un poquitín y después me doy y me aplico en todo lo que es la barba y por supuesto el rostro. Rostro, cuello y nuca, fundamental. Aclaráis y chimpún, no hay que hacer nada más, es súper sencillo de usar, pues un gel normal y corriente para el cuidado integral facial del hombre. Bueno, y alguna que otra mujer supongo que también habrá, porque como esto sirve también para el rostro, pues si chicas veis esto que lo tiene aquí vuestro marido, que sepáis que os lo podéis aplicar porque podéis hacerlo como si fuese, o usarlo, mejor dicho, como si fuese un limpiador, un gel facial, que es un gel facial, no es otra cosa.
De todas formas sí que os lo quiero recomendar, sobre todo porque ya sabemos que cuando nos ponemos a dormir, abrimos la boca, esto se llena de babas, luego también estamos comiendo, nos puede caer, y de hecho nos cae alguna gótica o algo por la zona de la barba, se empalustra, se llena de porquería y nos huele mal. Mucho ojo porque yo también conozco casos personales que tienen barba y por no llevar los cuidados necesarios, la ves un pedazo de barba impresionante, pero por no llevar los cuidados necesarios, cuando te acercas a estas personas les hueles pues a rancio, ¿eh? Entonces hay que llevar la barba, pero hay que llevarla muy cuidada. Para llevar una barba de cualquier manera más vale estarse quieto y afeitarse. Esta es la presentación que tiene el aceite para la barba de King C Gillette y que va en esta caja azul cobalto, ya sabéis que es mi color favorito, y que va en esta presentación de cuentagotas. Bueno, voy a dejar la caja y así, vamos a ver un poco cutre, lo sé, tirarlo ahí de cualquier manera, pero me da igual, yo soy así. Esto es Javier Orgaz en estado puro. Bueno, pues hacemos así y no absorbe mucho lo que es el cuentagotas porque tampoco es necesario estar saturando la barba. Esto lo ideal es echar, fundir en mano y aplicar poco a poco según el grosor y espesor que tengamos de barba. Por lo demás, pues un cuentagotas como cualquier otro. Y ahí tenemos lo que es el aceite, que está elaborado de 3 aceites diferentes como rigen en la caja. El aceite es un aceite que se sustenta en el aceite de argán, no está aromatizado, no es un aceite que veamos, voy a echar unas gotas, no es un aceite que vaya súper fuerte y potente o hasta incluso que lo hayan tratado de una forma cosmética para que, ¿veis lo que hay que hacer? Hay que calentarlo en mano. Entonces ya cogemos y aplicamos en la zona de la barba. Pero quiero que sepáis que también no pasa absolutamente nada, chicos, si lo podéis utilizar como un serum. Yo ahora mismo no lo voy a utilizar como un serum porque ya llevo y entonces sería demasiado, pero no llevaba en la barba porque sabía que tenía que hacer este vídeo. Pero si os veis como muy... es graso, aclararos las manos después de utilizarlo, hacéis un muy buen masaje y después siempre... Lo ideal sería que procedierais a hacer el peinado de la barba para domarla, para controlarla, para que no se vayan los pelos disparados. Una vez que ya se tienen determinados largos, lo que hay que hacer es peinar mucho la barba para domarla y que el vello vaya cogiendo la forma que estamos deseando y que no se nos vayan los pelos para arriba y los pelos para abajo, que a mí últimamente me pasa mucho, pero también tengo que reconocer que soy muy perezoso a la hora de tener que peinarla. Pero no olvidéis ni obviéis el tener que peinar las barbas para domar el vello facial. Dicho todo esto, es un producto que va aromatizado y que aquí sí que no tenemos tanta esa sensación o encontramos esas sensaciones tan masculinas, tan marcadas en menta. Es como más natural, es como más un dejarse fluir hacia productos como más naturales, no tan trabajados con los ingredientes que se le van añadiendo para conseguir unos aportes que den más masculinidad a la persona que la usa. Aquí estamos hablando de que los señores de Gillette han hecho unos productos que son más cosméticos y están más dentro de lo que es una línea cosmética global, que no tanto en cuanto a algo que sea como muy masculino, muy aguerrido. Todo lo contrario, es como un hombre muchísimo más actual que no necesita esos aportes mentolados, pues es que iba a levantar la mano pero no la tengo por aquí, al más puro estilo Floyd, a lo que los señores de Gillette también nos tienen muy acostumbrados con esas fragancias o esas fragancias que incluyen en sus productos que son muy machirulos, muy de mentas, muy de eucalipto. No, aquí es todo como más cosmético, se deja fluir muchísimo más y no nos lleva tanto en cuanto a un producto 100% machirulo. King C Gillette, este es el bálsamo para la barba. Y bueno, pues simplemente es una lata, es bueno, este tipo de producto súper conocido, más que de sobra por los hombres. Ya está usado, de hecho ya tiene ahí un pelillo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Yo ya lo tenía que testar, comprobarlo y ver si funcionaba o no funcionaba, y va fenomenal. Esto es un spoiler del 15. Bien,
muy poquita cantidad igual, rentabiliza muchísimo y la textura es súper fundente. No hay que trabajar en demasía una vez que te lo aplicas en el vello de la barba, por supuesto. Barba, bigote, perilla, lo que tengáis. Bálsamo que está sustentado en la manteca de cacao, que no sé si al final, en la proximidad, lo he dicho, pero sí, efectivamente. Sé que voy a hacer un disparate, pero bueno, como me noto yo también la barba que está seca en demasía y que ayer no me pude dar el tratamiento porque lo bajé aquí al estudio, pues mirad lo que os digo, lo comido por lo servido y así veis que de verdad es que muy poquita cantidad, ¿eh? No os paséis, ir midiendo y conforme, pero muy poca, o sea, es simplemente acariciar el dedo encima de lo que es el bálsamo, porque es como una crema facial. No es un bálsamo al más puro estilo denso que hay que trabajar muchísimo. Aquí simplemente volvemos a hacer lo mismo, volvemos a pasarlo por la mano y volvemos a masajear todo lo que es la barba, subiendo, bajando, para que penetre muy bien por todos lados. Hacemos hasta incluso un pequeño masaje para que todo vaya entrando. Y recordar, lo ideal es, yo ahora mismo es que no tengo ningún peine a mano, pero es coger y darte un buen cepillado en la barba para modelar y que todo el vello vaya a su sitio y no se nos dispare. Y así el pelo de la barba quede completamente domado y suave, porque además tengo que reconocer una cosa, el pelo de la barba que siempre se queda como más duro, más apretado y tal, con esto os puedo garantizar que es otra historia. Esto ya es otra historia y da muchísimo gusto poder trabajarla y tocar la barba, porque se queda una barba completamente suave. Las absorciones también son importantes, han tenido muy en cuenta el tema de la absorción, y la absorción no se queda ni muchísimo menos hecho un palustre. Esto aplicaros siempre con mesura, con control, y no va a haber ningún tipo de problema de que os pueda manchar la ropa, siempre que tengáis en cuenta que se ha hecho ya la absorción del producto, que lo habéis disuelto muy bien y que habéis dejado pasar un tiempo determinado para que todo esto pues vaya absorbiéndolo, no solamente la piel, porque no deja... Tener en cuenta que esto también afecta a vuestro rostro y estos productos tocan la piel. Estáis nutriendo no solamente la barba, sino que estáis nutriendo también vuestra piel. Está fenomenal por eso, no es algo que sea encaminado solamente hacia la barba, es que realmente esta parte de vuestro cuerpo que está cubierta por la barba tiene que hidratarse también, porque si no saldrán arrugas tarde o temprano. Y aquí estamos también haciendo eso, dando hidratación a la piel, no solamente al vello facial. Señoras y señores, que se acabó lo que se daba. Muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya no sin antes dejar de recordaros que hay una cosa que se llama la alquimia del perfume. Sí, el libro ideal para comprar aquí ya en el Black Friday y en las Navidades. Cuando terminen las Navidades ya no lo promocionaré más porque estaré muy cansado y me habré quedado ya harto de decirlo. Disponible en todas las tiendas online, por supuesto, formato digital y también en formato físico. Muy fácil, lo tenéis ya en librerías desde hace meses, por supuesto, casi un año. Lo tenéis en librerías, lo tenéis en el Corte Inglés. Si no lo encontráis en librerías, lo pedís, que os lo van a llevar tranquilísimamente bien, porque para eso han repuesto todo el estocaje del libro y lo podréis tener para disfrutarlo tan ricamente. Señoras y señores, también el Patreon por aquí, podéis echar una mano a mí, al canal y a todos Dios. Bueno, a todos Dios no, a mí básicamente, que yo soy el alma del canal. Y pues siempre agradecido a todos los mecenas que formáis parte de mi familia. Bueno, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida, ¿eh? Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.